En el nombre de Jesús, saludándote con mucho amor desde mi comunidad, la Parroquia Inmaculada Concepción, la casa de la esperanza, la casa donde a través de la cual el Señor me ha fortalecido y me ha dado el gran regalo del don de la fe. Desde mi comunidad de la Inmaculada Concepción en Hialeah, Florida, hoy me acompaña un queridísimo sacerdote, amigo, bienhechor que el Señor ha puesto pues en mi caminar, y es el Padre Eloy Domínguez de Cuba, que nos visita en estos días y como regularmente lo hace en tiempo de verano desde la hermosa Cuba, la bella. Así que, Padre, bienvenido a los micrófonos de Radio Inmaculada. Pues gracias, bien hallado, ¿eh? Es un gusto estar acá nuevamente para compartir primeramente el Evangelio, para compartir la vivencia cristiana y recordar que somos una gran familia, una familia de Dios. Gracias. Este programa pues vamos a llevarlo a nuestros hermanos pues inspirado por ese anhelo de siempre fortalecernos en el camino de la fe, pues ese sendero que nos lleva hasta la patria celestial y por el cual queremos mantenernos perseverantes y llenos de la presencia del Señor. Este programa es pues para Visión Quinta, en ese espacio, en los brazos sanadores de Jesús y en esa mirada al cielo, en la oración que el Señor nos regala como cada lunes, pero también para toda la familia de Radio Inmaculada. Padre Eloy, el hombre de hoy, la mujer, necesita y busca constantemente la paz interior. Y para obtenerla, pues inventa diversas cosas. Experimenta incluso con las drogas, el alcohol, homosexualismo, la compra excesiva de bienes, viajes, fornicación, o sea, tantas cosas en busca de la paz interior que al fin provocan un vacío mayor, que al fin en esa búsqueda aún el hombre no se encuentra con esa paz interior que a la vez trae la felicidad al hombre. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es la paz interior que el hombre tanto busca y que muchas veces no sabe incluso que la está buscando? A ver, me gustaría contestarte con un cuento. Vamos a hacer así con un cuento. Había una vez un hombre, un rey, vamos a poner así, un rey, que manda a hacer un concurso de pintura. Que la pintura demostrase y que inspirara una paz interior. Y le presentan primero un cuadro donde hay un paisaje verde, con pájaros, un sol así de verano, un arroyuelo. Él lo mira, ¿ve? Y le presentan otro cuadro. Este cuadro es una tormenta en medio de unas cataratas así fuertes. Hay unos peñascos muy así ásperos. Y en medio de todo eso hay una pequeña cueva. Y en la cueva se ve un pequeño árbol chiquitico, y en medio de eso estaba un nido de una madre pájaro que estaba ahí. Le preguntan al rey cuál de esos dos le inspira más paz interior. Y le dice, bueno, el segundo cuadro. Dice, pero ¿cómo es posible que el segundo cuadro sea el que le provoque la paz interior? Porque el otro tiene algo más de tranquilidad y este es un ambiente fuerte, difícil. Dice, porque precisamente la paz interior no es cuando estemos exentos de problemas, de dificultades, sino que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las limitaciones, que pueden ser todas aquellas ventiscas que podamos sufrir, en medio de todo eso, la paz interior es cuando tú mantienes tranquilo el corazón. La paz interior es cuando uno mantiene el corazón tranquilo a pesar de las dificultades que podamos tener. La paz interior se logra no tanto en buscar cosas o en centrarnos en nosotros mismos, sino que la paz interior es cuando nuestros ojos se ponen más fijos en el Señor. No en nosotros, sino en el Señor. Él es quien nos da la paz interior. Bendito sea el Señor. Sé que precisamente
Una razón de esa falta de paz es precisamente el miedo que nos abate, que nos arropa. También la falta de perdón y sobre todo ese vacío que nosotros vamos buscando al no sentirnos amados. Considero que esas son tres formas que nos impiden nosotros encontrarnos con esa paz interior. Pero todo esto nos conduce a un vacío que, como usted acaba de decir, solo lo puede llenar Dios. Pero muchos hermanos dirán, ¿cómo lo va a llenar Dios ese vacío? A ver, yo te propondría algunos pasos importantes para tener la paz interior. O sea, indiscutiblemente la persona tiene que reconstruir su armonía interior. Es necesario reconstruir la armonía interior desde un punto de vista físico, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista emocional, de los sentimientos, social y espiritual. O sea, recordemos que no somos un cuerpo y un espíritu separados, sino que hay una mezcla en nosotros. Somos sentimientos, somos pensamientos, somos emociones, somos espíritus, somos cuerpo. De tal manera que tiene que, una de las cosas que es una asignatura pendiente para cada día, es buscar esa armonía interior. Nuestro cuerpo siente, nuestro cuerpo vive también. También nuestro intelecto, es decir, nuestra inteligencia. O sea, la inteligencia se muestra cuando llegamos a un punto en que no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, ahí es donde tiene que estar la inteligencia para ver cómo yo puedo resolver estas situaciones. Somos también emociones y somos sentimientos. Nuestros afectos también nos dicen, no, ojo, no podemos depender solamente de los afectos. O sea, no soy solamente un racimo de afecto. Soy más que afecto. Y también desde el punto de vista social, relacional con los demás y espiritual. Que ese es el punto también, vamos a decir, el alto, llegar a espiritualmente. Hay algunos pasos que serían muy importantes para lograr esta armonía espiritual o esta armonía que nos dé paz interior. Primer punto es conocer nuestras necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Delante de Dios, delante de mi conciencia, ¿qué necesidades yo tengo? Recuerden la pirámide de Maslow, todas esas necesidades fisiológicas, materiales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son mis necesidades? Tenemos que ponerle nombre a nuestras necesidades. Cuando uno conoce sus necesidades, entonces uno puede ver qué es lo que falta, qué es lo que necesito, cómo yo puedo trabajar. Porque como no sabemos a veces nuestras necesidades o no le ponemos nombre a nuestras necesidades, eso nos quita paz interior. Y entonces estamos en una búsqueda, pero las necesidades más profundas, desde las más elementales hasta las más espirituales. Por supuesto que uno no puede empezar por las espirituales sin antes haber tenido determinadas necesidades importantes satisfechas. Un primer paso es eso, necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? De un punto de vista, aceptarme tal como yo soy. Importantísimo, padre. Aceptarme tal como soy. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi dignidad? ¿Cómo yo me tolero y cómo yo puedo tolerar a los demás? Hay algo que a veces, ¿no? Que uno quiere que las personas sean como uno desea. Y uno tiene que aprender también a dejar que las personas sean felices a su modo, pero no a la manera que uno quiere imponerla. A veces con la familia uno habla y yo sé que hoy en día es difícil, o sea, es difícil, ¿no? Ser padres de familia, ser padre de familia es difícil. Hay una máxima, si más no me equivoco, que decía que a los niños se le impone. Claro, porque los niños no conocen muchas cosas, hay que decirles, mira, por aquí, por allá, etcétera. A los adolescentes se le propone, mira, vamos a dialogar, vamos a negociar, vamos a decir así, vamos a negociar. Mira, ¿tú no crees que esto sería mejor? O por aquí, o por aquí. Y a los jóvenes se les expone. Pero lógico, ya a un joven tú no le puedes imponer de una manera así de frente, porque ya hay cosas en que va a ser muy contestatario, ¿no? De ahí lo importante, el dialogar, el hacer comprender, el exponer. Y eso es importante en la familia hoy en día. Tanto para uno como para vivir en familia o para vivir en sociedad.
aceptarme tal como soy y a partir de ahí también poder aceptar a los demás con sus límites. Y juntos, en la medida de lo posible, ir caminando, ¿no? Eso es otro paso. Un paso es también dejar ir. Qué difícil nos cuesta dejar ir. Tenemos que aprender a dejar ir. Dejar ir posesiones viejas, actitudes que no nos hacen caminar, situaciones, recuerdos, dificultades, experiencias que no han sido quizás lo más positiva posible. Pero uno tiene que aprender a dejar ir. Hay un cuento, perdona que te diga, vamos a hacer un cuento. Me encantan los cuentos, padre, no se preocupe. Y antes de pasar el cuento, vamos resumiendo los puntos que nos ha tratado. Hacia la conquista de la paz interior es descubrir cuáles son mis necesidades que aún no están llenas y buscar pues la satisfacción más o menos balanceada de estas necesidades sin exceso, porque sabemos que los excesos también nos llevan a otro abismo. También descubrir quién soy yo y sobre todo también me ha dicho que aprender a coexistir con los demás miembros de mi familia, pues proponiéndole, no imponiéndoles a ellos y sobre todo en este último paso, pues nos lleva a usted precisamente para esa comprensión de dejar ir. O sea, vivir el presente y hacia el futuro, que aún dice la palabra que ni siquiera sabemos si estaremos vivos en el día de mañana, porque solo le pertenece a Dios, pero que mi presente sea lo más armonioso, lo más balanceado, que podamos caminar con la fuerza del amor en torno al medio donde me desenvuelvo, o sea, y dejar ir las cosas del pasado que ya no la podemos cambiar. Ahora, nos va a hacer un cuento para nosotros pues seguir ahondando en este programa sobre la paz interior. Primero, mi paz interior y desde esa paz, cómo ser yo instrumento de paz en mi familia. Había una vez una mujer que le dice a una persona, se va a mudar. Dice, quiero mudarme. Y le dice a los trabajadores, dice, múdenlo todo. Yo quiero que lo muden todo. Todo lo mudan. Bueno, exactamente. Lo mudaron todo y cuando ella va para su nuevo apartamento, le habían puesto todo. Pero se dio cuenta que también estaba el latón de basura, estaban las cáscaras de huevo, estaban las cosas viejitas así que estaban ya para desechar. Es decir, ella dijo, múdenlo todo y por supuesto que estuvo todo lo que servía y lo que también iba a desecharse, todo. Así puede pasar también en nuestra vida. Cuando pretendemos hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, cuando queremos hacer un proceso serio de conversión, tenemos que saber dejar ir aquellas cosas, aquellas actitudes, e incluso aquellas compañías que no me dejan vivir el momento presente. Y eso es otro punto también importante para tener esa paz interior, vivir el momento presente. A veces nos quedamos empantanados en un pasado y a veces arrastramos del pasado, es un peso muy grande que tenemos, determinadas experiencias, vivencias, etcétera. Es verdad que somos el resultado de determinadas experiencias, pero no podemos estar viviendo de esas rentas, de esas experiencias que no nos hacen bien, que en vez de ayudarte, lo que te provoca un estado de ansiedad, lo que te preocupa y que no te ayuda a ocuparte de lo que realmente es necesario en esta vida. Hay que aprender a decir, esto es lo esencial y esto no es necesario. Esto es lo que realmente me hace caminar, me edifica y esto es lo que es contingente, puede o no puede suceder. Y vivimos también en eso de tal manera que no podemos proyectarnos al futuro si nos quedamos empantanados en ese pasado. Dejar ir, vivir el momento presente, pero también bajar el ritmo. Sí. Qué interesante, padre. Bajar el ritmo, dejarnos un poco de ese activismo, de ese que hay que hacer para estar bien, ¿verdad? No, al contrario. Se vive hoy en día siempre al borde del agotamiento, o peor aún, del cansancio. Yo le digo a mis fieles, no me gusta la palabra cansancio, yo prefiero decir agotamiento. O sea, agotarse es cuando luego de una jornada de trabajo
uno, lógico, está agotado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero bien, uno puede recuperar su fuerza con la gracia de Dios, con la fuerza del Señor y después continuar. Pero cuando uno dice estoy cansado, estoy cansada, es como que tú tiras la toalla y tú dices ya, hasta aquí, ya, no quiero más, ya, hasta aquí. Entonces, desgraciadamente vivimos a veces al borde del cansancio, que no nos permite ni tener una paz interior, ni revisar nuestra vida por dónde va, porque es importante hacer determinados stop, determinadas paradas obligatorias que nos hacen decir, bueno, ¿por dónde voy? ¿Quién soy y hacia dónde voy? Y si hay que rectificar algunas cosas, las rectifico. Si hay que corregir determinadas situaciones, las debo rectificar, etcétera. Por eso es importante bajar el ritmo. Padre, No corras, Padre, es interesante escucharte decir eso, porque incluso nosotros, lo que tenemos ministerios, apostolado, lo que vivimos en el ámbito de la fe, tendemos a caer muchas veces en ese gran error. En agotar, correr, hacer todo, atender todo como si todo dependiera de mí. Y llega un momento que aún nosotros sirviendo a otros, no nos damos cuenta que los que están al lado los vamos intranquilizando. O sea, estamos sirviendo al que está afuera, al que está lejos, pero los que están en el entorno ni siquiera quieren estar al lado de nosotros, porque es una carrera y es un agitamiento por las muchas cosas que hacer. Entonces vamos dejando ese ambiente que el otro lo va percibiendo también. Entonces este tema que me toca es muy interesante porque puede estar sucediendo en nuestras propias vidas como servidores de la obra del reino de Dios, que es tanto el agitamiento, es tanto a lo que le decimos que sí, que no hacemos un stop para recuperar esas fuerzas, para ir a la comunión plena con el Señor y esperar el nuevo envío. Porque yo no creo que el mismo Señor nos quiera enviado todo el tiempo siempre a costa de ese cansancio, de ese agitamiento, porque ¿qué le vamos a llevar a nuestros hermanos? Nuestra propia ruptura de nuestra persona. El propio Señor le decía a los discípulos, ¿no? Vengan y vean, pero el primer llamado que nos hace el Señor es para estar con Él. Y luego que estemos en el Señor y ellos que estuvieron en el Señor, entonces después los envía. Pero el primer llamado, la primera vocación es estar con el Señor. De nada te vale tú como misionera, tú como que tengas algún apostolado, de nada te vale estar el hacer, el irte, si no antes has estado con Él. Entonces, ¿qué tú vas a transmitir? ¿Qué tú vas a evangelizar? ¿Qué tú vas a predicar? Tu propio yo, no es tu propia experiencia, sino tu propio yo. Entonces, lo primero es estar con Él. Y a partir de que estemos con Él, la experiencia íntima con Él, entonces Él nos va dando las pautas y nos va dando aquello de acuerdo a nuestros carismas, de acuerdo a nuestros dones, para que nosotros seamos canal de Él. De lo contrario, seríamos nuestros propios protagonistas y seríamos nosotros los que nos estamos predicando nosotros mismos. Y eso es una gran tentación en el celo apostólico que uno desea de hacer y hacer, pero se puede olvidar el ser. El hacer es importante, el estar disponible, el llevar la palabra, por supuesto que es importante, pero antes tenemos que estar con Él. Y después de estar con Él es que podemos hacer. Es importante, para eso hay que aprender a bajar el ritmo y saber quién soy, a qué me llama el Señor, qué es lo que me dice el Señor y después poder ser enviado. Siempre yo recuerdo en la oración, los grupos de oración, que lo importante no es salir contento de la oración. Eso no es lo prioritario. Lo más importante es dejar contento al Señor. Y dejándolo contento a Él, entonces podemos estar contentos nosotros, porque sabemos que estamos cumpliendo su voluntad y sabemos que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso nos da paz interior. Hay dificultades que podemos tener que uno dice, ¿por qué? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite este problema? No sé qué más. Bueno, quizás una de las cosas es que permite determinada situación porque
puede haber una situación peor si no se da esa situación, o para corregirte, o para disciplinar tu sentido, o para que aprendas la lección de determinadas cosas, el valor de la vida, el valor de la salud, el valor del dinero, el valor de la familia, etcétera. Pero para eso hay que aprender a bajar el ritmo. Y por último es valorar el silencio. Nos cuesta a veces estar en silencio, o mejor aún, nos cuesta a veces el entrar en el silencio para escuchar la voz de Dios, que es un proceso que cuesta, porque hoy en día tenemos una sociedad que es una sociedad más sonora. Es que incluso hay personas que en determinado momento dicen, hay demasiado silencio, entonces tienes que poner una música, tienes que poner, porque te espanta, te pone horroroso el silencio, no puedo en el silencio, ¿no? A veces por miedo a encontrarse con uno mismo y a darse cuenta de determinadas realidades que Dios te está hablando en el silencio. Y uno pone 20.000 cosas, 20.000 obstáculos para no escuchar, para no escucharte, la voz de la conciencia, y para no escuchar a Dios. Tenemos que aprender a valorar el silencio de las palabras, que a veces hay palabras que son innecesarias, o a veces decimos cosas que no debíamos haber dicho nunca, incluso cosas verdaderas, pero no era el momento. De ahí lo importante de la prudencia cristiana, no solamente una prudencia humana, sino la prudencia cristiana. Es el silencio de las palabras, el silencio de determinados deseos, emociones, pasiones. Hay determinados deseos en que uno sabe de que tiene que tener silencio para poder tener una paz interior. Y el silencio de determinados pensamientos, no solamente deseos, sino determinados pensamientos innecesarios, que en vez de ayudarnos, lo que nos atormenta, en vez de ayudarnos, lo que nos hace vivir una vida de ansiedad, y caemos en un círculo donde buscamos determinadas compensaciones que al final no nos da una paz interior. Lo importante es valorar el silencio, y en el silencio ahí está Dios, y en el silencio puedo buscar a Dios. No es aislarnos, son otras cosas diferentes, no estoy aislado, no, el aislamiento es malo, sino es buscar la soledad sonora del Señor, que el sonido sea la voz de Dios. Lo digo de que la paz y la felicidad es un camino. La paz y la felicidad es un viaje, no es un destino. No es que yo quiera alcanzar la paz interior, no es que yo quiera buscar la felicidad, sino que es en el camino donde yo puedo buscar y yo puedo encontrar y yo puedo, en medio de las dificultades, tener tranquilo el corazón. Qué lindo, Padre. Habiendo entonces llegado nosotros a ese entendimiento de que la paz procede de mi encuentro, de mi gastar el tiempo con el Señor, de bajar el ritmo, ir al silencio para escuchar la voz de Dios, y habiéndome yo llenado de esa paz que va conmigo, que no es una meta que persigo, sino que va en el interior de mi corazón por el hecho de saberme hijo, hija de Dios, por buscar siempre su presencia en la oración. Esta paz me debe de llevar a un paso siguiente, ya que nosotros como creyentes muchas veces decimos, por la paz del mundo, se ora constantemente por la paz del mundo, por la paz de la familia, pero muchas veces no tenemos aún nosotros esa paz. Procuramos que la paz esté en nuestro corazón, y desde ahí entonces, conociendo ese valor que tiene la paz, que es un tesoro inagotable y que tú no quieres perder ni negociar ya por cosas del mundo. Desde esa paz, ¿cómo podemos nosotros ser instrumentos, agentes de paz en medio de la familia que tanto necesita en el mundo de hoy? Déjate llevar por la mano de Dios. No pretendas el yo. Haz una prueba. Durante la semana, durante el día, ¿cuántas veces tú dices yo y cuántas veces decimos nosotros, tú, ustedes? A veces yo me doy cuenta cuando uno dice, yo tengo 5 hijos, yo tengo una mujer, yo tengo una casa, pero se dan cuenta de que es un yo, es un yoísmo, y no es un nosotros. No es lo mismo decir yo
tengo 5 hijos, yo tengo un hijo, o yo tengo una casa, a decir, yo soy padre de 5 hijos. Yo comparto mi vida con mi señora. Es decir, es quitarnos un poco el egoísmo, dejarnos llevar por Dios y darte cuenta de que no eres el centro de este mundo, sino que cuando quitamos a Dios del centro de nuestras vidas, del centro de nuestra familia, entonces ponemos otros yoísmos y ponemos nuestros egoísmos. ¿Cómo llevar mi paz a la familia? Primeramente, yo reconstruyendo mi armonía familiar, espiritual, interior, pero de alguna manera pensar de que estamos juntos como una familia. Y cuando estamos juntos como una familia, no es solamente hacer prevalecer tus convicciones, tus principios, tus deseos, etcétera, etcétera. Es verdad que hay cosas que tú no puedes negociar en tu vida personal, en tu vida familiar. Pero recuerda que tú no estás en una casa, sino que tú estás en un hogar. Tú no vives con un grupo de personas, sino que tú no vives desde el punto de vista de familia. Y cada uno tiene una historia, tiene su dignidad, tiene su manera, tiene su estilo. Por lo tanto, no pretendas tú cambiar, forzar, sino más bien ponte en la mesa del amor del Señor, en la mesa de negociación y decir, vamos a ver cómo podemos caminar juntos. Ese es a veces cuando conocemos a las personas, ya me salgo del ámbito familiar, lo armamos increíblemente ya, y lo vemos una primera vez, una segunda vez, y dice, porque fulano es así, 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 así. ¿Cómo tú pretendes hacer un juicio, no solamente de hechos, sino un juicio de valor de una persona si realmente lo has conocido, has platicado 2 o 3 veces? Entonces, ¿cuál es el error? Que después cuando tú sigues tratando con esa persona, hay determinada situación que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona me haya hecho esto a mí? Si yo la conocía, no, tú la has conocido desde un punto de vista social, pero no personal, no íntimo. Y a veces se suponen las cosas en la familia, se pierden las delicadezas en la familia, desde el gracias, te necesito, perdóname, y hay delicadezas que son fundamentales. Por ejemplo, en algunos países o en aquellos lugares donde coexisten en una misma casa varias generaciones, con los mayores, con las personas ya, las más ancianas que tenemos en la casa, las princesas y los príncipes, que yo les digo de más de 70 años, tenemos que tener esas delicadezas con ellos. Indiscutiblemente que ya con los límites de la edad o determinadas enfermedades, ellos son, algunos a veces te repiten lo mismo, o tienen determinadas manías, tienen determinadas, etcétera. Pero tienes que darte cuenta de que ya hay unos límites en esa persona. No pretendas forzar a esa persona que tiene que ser así de una manera. No. Si Dios quiere, a lo mejor tú llegas a esa edad y también serás igual. Entonces hay que saber convivir, no solamente vivir tu vida, sino convivir a partir de los estilos, de las maneras de ser, etcétera. Es importante a tus hijos, o con tu esposa, con tu esposo. Yo sé que se vive hoy un día muy difícil, que si el trabajo, que si la comida, que si esto, lo otro. Pero en medio de todo eso, no perder las delicadezas. Del gracias, te necesito. Perdóname porque no siempre yo tengo la razón. No siempre tengo la razón. Y si hay algo que a lo mejor hay que clarificar, vamos a sentar, vamos a dialogar. Y vuelvo y repito, podrá haber dificultades, podrán tener determinados temperamentos y caracteres en una misma familia, pero si hablamos en la clave o en la sintonía del amor, del diálogo, de la comprensión, partiendo de que te quiero, de que te amo, y a partir de ahí entonces vamos a dialogar. No es el imponer o el saber dialogar. Hoy en día muchas veces personas no dialogan, sino que están hablando, bueno, están diciendo determinadas experiencias, pero yo no te estoy escuchando. Yo lo que estoy ahora, cuando tú me estás hablando, yo estoy armando lo que después yo te voy a decir. Por lo tanto, no te estoy escuchando, te oigo, pero no te escucho. O sea, cada uno en su familia, siendo mejor, construyendo su paz interior, viviendo en armonía, puede aportar algo familiarmente. Siempre en la mesa del respeto, de la tolerancia, de la paz, del concepto de familia y de recordar de que no somos los únicos que tenemos la verdad. La verdad es el Señor. La verdad suprema es el Señor. Uno lo que tiene que pedirle al Señor, Señor, clarifícame mi mente, clarifica mis pensamientos, mis actitudes,
para yo ser parte de tu verdad y para yo aportar más amor. Hay un cuento de un hombre que tenía varios hijos, 4 hijos, y dice este hombre a sus hijos: yo quiero que vean un peral en diferentes etapas de estaciones del año. Y cada uno le decía, bueno, el árbol estaba de esta manera en verano, estaba más así, en invierno tenía otra manera, y cada uno le dio una versión diferente. Y lógico, el padre le quiso dar la lección de que tú no puedes valorar una situación, una persona, una realidad con una sola vista. Es el mismo árbol o son los mismos árboles, pero en diferentes estaciones. El gran error que podemos cometer es a veces emitir criterios, ser imprudente o falta de delicadeza por una primera impresión, por un arranque, por un arrebato, por una soberbia. Recuerden que es el pecado raíz de muchos pecados, y no darte cuenta de que tienes al lado una familia, una persona, también un hijo de Dios. Gracias, Padre, agradeciéndote estos minutos que nos has regalado de gran bendición para todos nosotros. Vamos recogiendo pues el tema, una exhortación final, y nos da tu bendición. Pues sí, primeramente, paz interior, descéntrate de ti mismo y pon tus ojos en el Señor. Pregúntate qué haría Dios en mi lugar, qué haría Jesús en mi lugar. Esta situación que yo tengo, Señor, ¿qué yo necesito? No es que es lo que yo quiera. Recuerden de que a veces lo que más uno quiere no precisamente es lo que más necesita. Por lo tanto, Señor, ¿qué es lo que más yo necesito para lograr esta paz interior? Ante Dios y ante tu conciencia, busca cuáles son mis necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué necesito aceptar en mí que me cuesta a veces aceptar? ¿Qué necesito conocer yo de mis límites para yo poder aceptar y conocer los límites de los demás? Aprender a dejar ir. Deja ir ese pasado que a veces te pone difícil, te pone lento. Aprender a vivir el momento presente, por supuesto, con una conciencia clara, recta, bajo los ojos de Dios. Aprender a vivir en el silencio también, en el silencio del corazón, para dejar escuchar a Dios. Pero sobre todo, darte cuenta de que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Sé amable en los dos conceptos, vamos a decir así. No solamente de buen trato, sino también de dejarte amar por Dios. Dejándote amar por Dios, entonces te dejarás amar por los demás, y ahí entrarás en la dinámica de la paz interior del Señor. Gracias, recibimos tu bendición, Padre. Pues para todos nuestros hermanos. Desde aquí vamos a invocar la paz del Señor sobre cada uno de ustedes, que el Señor les conceda lo que más necesitan para la armonía interior, para estar en sintonía con su voluntad. Que el Señor los bendiga, los acompañe, los guarde, les muestre su misericordia, y la Santísima Virgen también nos ampare con su manto de ternura y de cariño y de protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y los acompañe para siempre. Amén. Dándole gracias al Señor por este detalle de amor sobre la paz interior y sobre la paz en el medio del seno familiar, dándole la gracia a Dios por el Padre Eloy Domínguez, que nos visita desde Cuba, y acompañándote tu hermana y servidor